¿Por qué hablar de sesgos en inteligencia artificial es hablar también de justicia social? ¿Qué voces y experiencias quedan fuera cuando un algoritmo decide por nosotros? ¿Qué riesgos enfrentamos al usar inteligencia artificial en educación y salud sin cuestionar su imparcialidad? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos y educadores para no delegar ciegamente en las máquinas? Hola, bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Soy Alberto Grados de Lima, Perú. Hoy quiero hablar de un tema urgente pero poco discutido: cómo los algoritmos de inteligencia artificial pueden amplificar desigualdades en lugar de resolverlas y qué podemos hacer al respecto. Porque mientras celebramos las posibilidades de la inteligencia artificial, debemos preguntarnos qué tan justa es, qué voces quedan fuera y qué riesgos enfrentamos cuando confiamos en un algoritmo y dejamos que decida por nosotros. Para conversar de esto me acompaña hoy una invitada de lujo, está Gabriela Arriagada Bruno, filósofa e investigadora en ética aplicada, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile y autora del libro Los sesgos del algoritmo, que por cierto me gustó muchísimo. Y además acaba de publicar un nuevo libro en colaboración con otros investigadores chilenos, Ethics in Artificial Intelligence and Information Technologies. Yo no sé si está en español también el libro, ya nos contará Gabriela. Gabriela, bienvenida Después de Clase. Muchas gracias, Alberto. Feliz de estar acá y de conversar todos estos temas que están muy candentes hoy en día y que yo creo que le preocupan a todo el mundo, no solo en la academia, sino que también en la sociedad. Sí, la inteligencia artificial nos ha llenado todos los espacios posibles de la sociedad casi, ¿no? Bien, Gabriela, para entrar en materia quisiera empezar por lo que está en el centro de tu trabajo, es entender que la inteligencia artificial no es neutra. Detrás de cada modelo hay decisiones humanas, hay intereses comerciales, hay simplificaciones de la realidad, hay criterios para amplificar desigualdades, inclusive, bueno, hay también evidentemente oportunidades de solucionar o de alguna manera minimizar todos estos problemas. Y quisiera empezar con una pregunta que muchas personas se hacen. Yo trabajo en educación, al igual que tú. Debo decir además que conocí a Gabriela en una conferencia para profesores de la Universidad Católica del Perú sobre este mismo tema, ¿no? Que me fascinó, uno de los motivos por los cuales decidí contactarte. Gabriela, muchas veces escuchamos que en los sistemas de inteligencia artificial los algoritmos son como cajas negras. ¿A qué se refiere esta expresión de cajas negras? Si pudieras hablarnos un poco del tema. A ver, la idea de caja negra en realidad aparece en los últimos años por la llegada de modelos bastante específicos. Antiguamente, la inteligencia artificial, bien sabemos, viene desde los años 50, incluso antes, teóricamente hablando. Y teníamos modelos que eran más simples, es decir, teníamos modelos que podían ser regresiones simples, árboles de decisión, cuestiones que en español muy simple significa que son transparentes. Podemos saber cuál es la entrada y cuáles son las diferentes iteraciones, cómo el modelo decide, clasifica, etc. Sin embargo, hace unos años atrás llegaron las redes neuronales. Y las redes neuronales lo que hacen es que complejizan el proceso en el cual este modelo es capaz de clasificar, identificar, predecir o todas las acciones que los modelos antiguos también podían hacer, pero tiene una capacidad de procesar muchísimos más datos que los modelos anteriores. Y esto significa que las redes neuronales, tal y como lo dice su nombre, imitan la neurona humana y tienen una serie de entradas y luego capas, ¿ya? Y luego el resultado, es decir, la clasificación, la identificación o la predicción que nos da un modelo. Todo lo que ocurre entre medio, todas esas capas intermedias es lo que normalmente llamamos esa caja negra. Es decir, la información sobre cómo un modelo le da peso a diferentes variables de entrenamiento, cómo llega a tomar una decisión, es algo que no conocemos directamente y por eso hablamos de una caja negra porque está oculto para todos nosotros. Perfecto. Y en esa misma línea, ¿cómo cambia cuando un sistema es transparente o podemos saber cómo procesa la información con uno que funciona como un misterio como estas cajas negras? Bueno, eso es muy importante porque precisamente saber cuál es la lógica interna de un modelo significa que podamos tomar mejores decisiones. Supongamos que algo muy usual es que nosotros queremos hacer, por ejemplo, clasificaciones financieras. Supongamos que usamos algún algoritmo o un modelo algorítmico que lo que queremos es que haga que podamos localizar a qué personas les vamos a dar un crédito o no, según una serie de criterios que puede tener un banco o una entidad financiera.
Antiguamente lo que podríamos haber hecho sin las redes neuronales es simplemente una clasificación con una serie de criterios y nosotros sabíamos exactamente las variables y cuánto peso tenía para las decisiones, solo automatizábamos eso con una cuestión muy binaria, muy simple, muy estática. Sin embargo, con modelos de caja negra, lo que nosotros, por la razón en la que queremos hacerlos transparentes, es porque si nosotros utilizamos un modelo como ese para tomar decisiones de este estilo, que pueden ser financieras, pueden ser en salud e incluso en educación, automatizarlas implicaría que nosotros no tenemos completa seguridad sobre cuáles son esas variables y esas ponderaciones. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que cuando usamos grandes datos, los modelos hacen inferencias, relaciones respecto a los datos de entrenamiento que nosotros les damos. Y muchas veces hacen relaciones que no son deseables. Por ejemplo, podríamos tener dentro de ese gran dataset de entrenamiento información sobre dónde fuimos o si es que fuimos a la universidad. Y quizás hace años atrás, la categoría de ir a la universidad podría haber tenido algún efecto o peso directo en la capacidad de pago de una persona. Pero un ejemplo que yo siempre uso con mis estudiantes, bueno, ¿y qué pasa de repente con ciertos influencers que no necesariamente tienen una carrera universitaria, pero que tienen una capacidad de pago comprobable? No queremos que ese modelo utilice una variable que en este sentido sería discriminatoria contra cierto grupo de personas, entonces necesitamos saber qué hay adentro. Y por eso lo hacemos transparente. Y para eso tenemos diferentes técnicas. Ahora actualmente se trabaja mucho, por ejemplo, con técnicas que se llaman SHAP o LIME, que lo que hacen es que permiten que nosotros veamos y que hagamos transparente esa caja negra y nos puede decir, por ejemplo, esta variable, ir a la universidad, está pesando un 30% más que otras, saquémosla, reentrenemos y evitamos ese tipo de discriminación arbitraria. Yo me he hecho recordar al libro de Cathy O'Neill, el Alma de Destrucción Matemática, que también utiliza algunos ejemplos sobre los efectos terribles de esta caja negra, ¿no? En situaciones como financieras o de vivienda, incluso de justicia, ¿no? La policía, en fin, ¿no? Es que es tan terrible. Ahora, y por ahí va mi siguiente pregunta, justamente, Gabriela. Muchos sistemas de inteligencia artificial terminan castigando más a quienes son pobres. Me gustaría que para las personas que nos escuchan pudieras explicarnos cómo es que ocurre esta práctica. Bueno, hay muchos motivos por los cuales esto pudiese ocurrir. Yo en uno de mis cursos este semestre analizamos un caso de automatización con un algoritmo de pensiones que ocurrió efectivamente en Perú, donde se utilizaron datos que tenían que Ok, ver para el entrenamiento de un algoritmo que establecía si es que se caía en pobreza extrema y en virtud de esa categorización automatizada se tomaba una decisión sobre si se daba una ayuda social o no. Y obviamente cuando nosotros estamos trabajando en contextos de alta vulnerabilidad, el impacto y el riesgo se amplifican. No solo simplemente porque sean datos más sensibles y sea más difícil técnicamente de tratar, sino por lo que está en riesgo. Porque muchas veces nos olvidamos que en este afán de automatización, los efectos de esto lo ven personas reales, sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad. Entonces, analizando ese caso, es muy interesante ver esto, porque muchas veces uno siempre por defecto tiende a echarle la culpa, ¿cierto? A culpar al algoritmo o al sistema. Y uno dice, bueno, este algoritmo es discriminador, este algoritmo es poco ético, es injusto. Y justamente yo en mi libro hablo de por qué no tenemos que usar ese lenguaje y no tenemos que culpar al algoritmo. Primero, el algoritmo no es una entidad moral, no tiene la capacidad de ser ético o poco ético. Los poco éticos somos nosotros, toma ¿cierto? decisiones por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos contextos? Cuando nosotros entrenamos modelos como este, una de las primeras deficiencias que tenemos es la calidad de los datos y la formulación del problema. ¿Qué es lo que nosotros queremos modelar? Y esta es una pregunta muy importante porque hasta cierto punto el desarrollo de cómo se entiende la inteligencia artificial, cómo se entienden empresas, muchos estudiantes también tienen esta idea en sus cabezas, es que tenemos datos, hagamos algo con esos datos. Siendo que científicamente es más responsable decir qué es lo que yo quiero modelar y por lo tanto voy a buscar los datos que me sirven para eso. Pero en esta lógica, usualmente lo que hacemos es buscar datos. ¿Y cuál es el problema? Y esta es una realidad transversal en Latinoamérica. Los datos que tenemos son malos.
Entonces, por ejemplo, si nosotros queríamos ir a ver cuál era la capacidad de categorizar a cierto sector de la población en pobreza extrema, empezaron a verse que muchas de las encuestas que estaban diseñadas para ver si la persona podía caer o no en esa categorización en Perú, preguntaban, ¿tiene usted algún refrigerador? ¿Tiene usted un televisor? ¿Está usted casado o no? Pero esas categorías son muy difíciles culturalmente hablando. Que una persona esté casada, por ejemplo, había el caso de una señora que estaba casada, por lo tanto en el papel se consideraba, tiene 2 ingresos o 2 pensiones, pero estaba separada de facto por violencia doméstica. Y eso, ¿dónde se pone en el entrenamiento? La máquina va a no contextualizar los datos. Esa es una tarea que tenemos nosotros. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos y por qué afecta mucho más también a personas pobres tiene que ver con que esa vulnerabilidad no se traslada en cómo se están entendiendo y trabajando esos datos, y eso ha sido un problema transversal que hemos tenido desde la llegada de estos modelos automatizados. Claro, claro, el tema de la recopilación de datos es un problema generalizado en la región, ¿no? Eso sí, se lo he escuchado mucho, ¿no? Al igual que la data que utilizamos para entrenar a los modelos. A veces la data no es la más apropiada, ¿no? Y se cumple el famoso garbage in, garbage out, que es tan terrible. Bueno, me has respondido parte de la pregunta que te iba a hacer a continuación, que tenía que ver que, ¿cómo podemos hacer que los algoritmos no sean un espejo que solo reproduzca desigualdades de nuestra sociedad? ¿Qué podríamos hacer? A ver, yo creo que también hay un discurso y va muy alineado con cómo empezamos esta conversación, esta idea. Yo trabajo desde una posición científica, metodológica, ¿cierto? Incluso ética, que es no entender que estas tecnologías no son neutrales, ¿cierto? Son contextualizadas. Yo me baso mucho en el trabajo de filósofos de la ciencia, que siempre estuvieron desafiando desde los años 50 en adelante cuáles eran los grandes discursos en todas estas teorías. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando pensamos en la historia científica de los últimos 100 años, usualmente pensamos en progreso, pensamos en la ciencia nos da respuestas, la ciencia es específica, la ciencia es clara, es prístina, es esta cosa que viene a solucionarnos todos nuestros problemas. Y, por sobre todo, no está sesgada, la ciencia es neutra, la ciencia es conocimiento puro. Sin embargo, tenemos que entender, sobre todo con el tipo de tecnologías que genera la inteligencia artificial, que los conocimientos están situados, ¿ya? Yo me baso mucho en autoras como Sandra Harding, Helen Longino, que nos dicen que el conocimiento depende de un contexto, depende de la cultura, y es importante reconocerlo como tal. Entonces, una de las primeras grandes medidas que uno puede tener metodológicamente hablando para enfrentarse a esto es entender que todo todo conocimiento, pero por sobre todo todo entrenamiento de un sistema de inteligencia artificial necesariamente va a estar sesgado, ¿ya? Hay toda esta idea de que uno puede eliminar sesgo, voy a generar un modelo 90% sin sesgo. Para mí esa es una postura que acá en Chile diríamos como vende humo. Te vende algo que no es tangible, que no existe, Bueno, ¿cierto? con tu libro me quedó claro. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que básicamente nosotros tenemos que entender que los sesgos son parte de cómo funcionamos. Los sesgos tenemos que entenderlos. Y metodológicamente hablando, una de las mejores maneras de poder hacer mejor inteligencia artificial es partir por entender nuestros propios sesgos como desarrolladores. Entonces tenemos que pensar desde dónde me estoy posicionando, cuál es el problema que quiero entender, qué sesgos puede haber en los datos, qué sesgos puede haber en mi interpretación de un problema. Entonces no simplificamos esto a simplemente, voy a encontrar un sesgo en los datos, los voy a limpiar y se me acabó el problema. Esto en realidad es sistémico, es entender el ecosistema de inteligencia artificial, y yo creo que lo más eficiente y más importante es esa nueva mirada crítica que tenemos que tener de aquí en adelante en el desarrollo de esta tecnología. Una verdad es como puños, como decimos por aquí. Sí, esta mirada además de empezar a trabajar sobre estas tecnologías de manera interdisciplinaria, y no solo desde el punto de vista social, ¿no? Es que es un término que mencionas también mucho en tu libro, el término sociotécnico, que me parece muy, muy interesante, muy importante. Voy a irme hacia el lado de la educación, que es un poco el público objetivo de este podcast. Gabriela, te agradezco por todo lo que nos has dicho, porque has dicho cosas muy, muy esclarecedoras. En educación,
Ya usamos algoritmos de IA para medir aprendizajes o evaluar docentes. Le has respondido también de esta pregunta con la anterior, pero me gustaría que nos pudieras aclarar un poquito más en este campo específico de medir el aprendizaje o de evaluar docentes. ¿Qué riesgos hay cuando reducimos la calidad educativa a solo un número? Sí. Yo, si bien soy una persona que vive de la inteligencia artificial, es mi área de investigación, la utilizo también como docente. Para mí la inteligencia artificial no evalúa. Para mí la inteligencia artificial no es capaz de reemplazar a un docente. De hecho, hemos hablado muchas veces en diferentes foros, en diferentes partes de cómo, por ejemplo, ahora tenemos universidades, algunas en Estados Unidos, institutos que son completamente automatizados con inteligencia artificial, con tutores, esta idea de Colegios. colegios completos con inteligencia artificial. Y en realidad yo creo que tiene que ver con entender qué es aprender, qué significa el aprender. Y esto también se relaciona mucho con lo que estábamos hablando antes, esta idea de que la ciencia nos ha llevado a creer que mayor conocimiento, mayor eficiencia, simplemente acumular todas estas cosas es lo que necesitamos para el progreso. Nuestras evaluaciones internacionales, cómo estamos entendiendo la educación se está entendiendo como un medir cuánto sabe el estudiante, medir cuánto es capaz de rendir en ciertos contextos, estandarizar ciertas pruebas y en realidad cuando uno lo piensa, hay mucho de cultura en el aprendizaje. Aprendamos un poco también de nuestro contexto, de nuestro entorno. ¿Cómo va a ser lo mismo aprender en un colegio en Japón, en Dinamarca, que en Chile o Perú? No puede ser lo mismo, por razones culturales, históricas, pero también porque tenemos una idiosincrasia que tiene que ver con qué queremos nosotros como país, qué tipo de ciudadanos queremos desarrollar. Y en ese afán de estandarizarlo todo, en un afán un poco, yo diría, neoliberal, de poder ponerle un precio a todo, porque al final se trata de eso, ponerle un número, ponerle un precio, Etiqueta. una etiqueta, perdemos mucho de lo que tiene que ver con la experiencia docente y la experiencia de aprendizaje. Y esto también tiene que ver con una autocrítica que nosotros tenemos que hacer, porque muchos de estos debates dicen, bueno, el miedo de la inteligencia artificial que nos va a reemplazar, que viene acá a medir cosas en la universidad, ¿cierto? En educación superior, y digo, es que no te debería dar miedo algo si es que tu proceso, tu manera de enseñar es significativo. Si tú tienes claridad respecto a qué quieres enseñar y cómo quieres enseñar, la inteligencia artificial solo va a venir a hacer una cosa más. ¿Para qué la puedo usar yo? Para ver métricas de engagement, ¿cierto? De ver qué tan conectados están los estudiantes con un contenido. Puedo utilizarla para hacer revisiones rápidas de algunos conceptos clave, pero no la voy a utilizar para diseñar una clase. Muchas veces colegas me dicen, no, yo hago que me haga toda una presentación. Y yo digo, pero qué pérdida. Cuando uno está preparando el contenido de una clase, uno repiensa algo. Yo adapto mis contenidos incluso durante el semestre cuando veo que los estudiantes responden a algo más que otra cosa. Entonces, cuando volvemos a entender que la educación y el proceso de aprendizaje tiene que ver mucho con la persona, con algo situado, con algo corporal, con el poder aprender haciendo, entonces nos damos cuenta que la inteligencia artificial en realidad no nos aporta tanto en eso, al menos todavía. Sí, es verdad. Y parte de lo que vivimos en el día a día hoy respecto a la inteligencia artificial utilizada por docentes, justamente por desconocimiento, y espero que ese podcast pueda contribuir en eso, este episodio, es el tema de utilizarla como el gurú en todo lo que se nos ocurra, ¿no? Quiero diseñar una sesión de aprendizaje sobre un tema en particular y ya ni siquiera hago la reflexión de qué es lo que quisiera lograr o todas estas ideas que van surgiendo cuando tomamos algo que ya hemos hecho antes, pero lo repensamos en función de los alumnos que tenemos ahora, ¿no? El tema de la empatía en la educación. Este, sí, pues lamentablemente está pasando esto por el tema de la promesa de eficiencia que nos da la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que eso también nos interpela a pensar qué es lo que queremos lograr con esa eficiencia, porque si vamos a reemplazar ciertos procesos, ¿a qué le queremos también dar espacio? Yo veo mucho en los estudiantes también una necesidad de tener tiempos de ocio,
de estar un poco más libres en ciertos requerimientos. Entonces vale la pena también cuestionarse los esquemas y las estructuras de educación superior que tenemos hoy en día, que son heredadas de esta idea de que todo es medible, que todo es conocimiento, que tengamos que tengan, no tengan tiempo ni para respirar porque tienen que cumplir con todos estos cursos, y en realidad el mayor proceso de aprendizaje surge en el estar, en el pensar, en el procesar, en el darse un tiempo. Entonces, tener días en los cuales pueden dedicarlos a tener ideas propias. Entonces, yo creo que aquí también, yo siempre lo digo, la inteligencia artificial a mí no me da miedo porque siento que llegó en el momento preciso para poder volver a traer la discusión a lo humano, que había sido despojado por mucho tiempo de la discusión. Interesante. Alguna vez trabajé en un proyecto en una institución educativa donde se hicieron mediciones respecto de cuánto tiempo tenían los alumnos, considerando, o sea, todas las actividades que tenían que hacer fuera del colegio, ¿no? Para la casa, trabajos y demás. Y resultaba casi prácticamente imposible que un escolar de secundaria culminara con todas esas actividades en las horas que tiene disponible el lunes a viernes. Es un ilógico absoluto, porque no hay un trabajo colegiado a veces inclusive de cuánto dejamos o qué dejamos o por qué lo dejamos. Claro, y estos espacios de ocio, ¿no? Que permiten que el alumno tenga ideas, que sea creativo, etcétera, se pierden lamentablemente. Yo voy a aprovechar aquí el momento para invitar a todos los que están viendo la entrevista a suscribirse después de clase podcast en Spotify y a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Gabriela, vamos a cambiar radicalmente de escenario. Justamente estuve trabajando hace muy poco, colaborando con una institución que trabaja en temas de outplacement, que es la recolocación de las personas en los puestos laborales. Y hay un tema que se habla mucho en tu libro y en otros textos que tienen que ver con esto de los sesgos. Hay muchos procesos de selección laboral que incluyen algoritmos, ¿no? Ahora, ¿qué problemas aparecen cuando una máquina decide quién merece una entrevista o quién merece un empleo? Bueno, ahí hay varios casos famosos, algunos estudios que se hicieron a través de LinkedIn, hay otros que se hicieron con Amazon, que tenía automatizado un proceso de selección, y todos veían una falla transversal. Bueno, las personas aprendieron cómo comenzar a engañar el sistema. Entonces, esto significaba básicamente que, por ejemplo, ponían ciertas nombres, palabras clave que se había identificado que estos algoritmos detectaban como deseables en ciertos candidatos, pero las ponían ocultas en blanco en un PDF o en un Word, y la máquina las obviamente detectaba igual. Y esto yo creo que simplemente muestra que, nuevamente, ¿cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo? Queremos reclutar personas simplemente por la idea que nosotros tenemos de capacidades. ¿Cómo podemos evaluar? Evaluar el potencial de una persona que no conocemos solamente por un currículum es extremadamente difícil. Es algo que Claro, ya para una persona que es capaz de leer, quizás que tiene mucha experiencia de contratación, que puede leer lenguaje no verbal, que es capaz de hacer preguntas interesantes o que puedan traer más información valiosa para tomar una decisión como esa, es un nivel de complejidad que un algoritmo en este momento no puede desarrollar. Necesitaríamos múltiples tipos de procesamiento de información, y al final sería mucho más costoso, porque lo que básicamente queremos con esa automatización es facilitar un proceso que se ha vuelto altamente tedioso, pero también que es de alta demanda. Entonces, es muy claro. interesante ver cómo es que se puede utilizar o refinar ese proceso, pero con el fin de mejorar la calidad de el proceso de contratación. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Porque la idea es que también utilicemos estas herramientas de manera que nos permitan mejorar ese tipo de eficiencias. Entonces, en vez de, por ejemplo, seleccionar automáticamente solamente escaneando un CV, lo que podemos hacer es que con procesamiento de lenguaje natural podemos quizás ver cuáles son las ideas centrales, unir eh, aspectos o destacar conceptos clave de cada uno de los currículum y clasificarlos de manera que entren en categorías que le permita al reclutador decir, ah, esta persona sirve o presentó algo, utilizó un lenguaje que llama la atención, y ayudamos en el fondo a que la persona, el humano detrás, sea capaz de identificar de manera más fácil aspectos que podrían ser meritorios de una segunda entrevista o de una entrevista primeramente. Entonces, yo creo que tiene que ver con cómo aprendemos a utilizar la automatización y este tipo de herramientas para poder
facilitar procesos, pero no reemplazarlos. Esa es la clave. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya hay una gran cantidad de empresas y de software de inteligencia artificial para selección de personal, ¿no? Que tienen una promesa increíble de meten 10.000 y puedes tener en unos minutos los 10 que necesitas, ¿no? Que bueno, como bien dices, pucha, preocupa, ¿no? Preocupa por todo lo que acabas de mencionar. O sea, no es que la inteligencia artificial no pueda intervenir en el proceso, pero lo más adecuado es saber en qué momento específico podría intervenir y cómo específicamente. Ya me respondiste una pregunta que te iba a hacer, la repregunta que te iba a hacer sobre esto. Así que quisiera pasar a otro campo distinto que tiene que ver con la salud. Aquí hay cosas bien interesantes en el tema de salud porque han hecho estudios muy recientes. El MIT ha presentado un estudio muy reciente que incluso en una detección de un cáncer logró el 100% de acierto. Ahora, cada vez más la salud o el seguro que pagamos depende de datos que recolectan sobre nosotros, ¿no? Parte de lo que mencionabas al inicio, ¿no? Ahora, ¿qué riesgos trae que nuestro cuerpo o nuestros hábitos se conviertan en variables algorítmicas? Yo creo que eso es una de las maneras de discriminación más fáciles que existe hoy en día. De hecho, tenemos varios de estos ejemplos, sobre todo en Estados Unidos, donde aseguradoras básicamente empezaron a tener datos de estos relojes inteligentes que uno utiliza, Sí, y que permitían que, por ejemplo, le subieran las primas simplemente porque tenían alto nivel cardíaco, porque tenían índices de potencial diabetes, etcétera, etcétera, o porque incluso no tenían buen sueño, y que ahí quizás hasta yo habría salido perjudicada. Pero yo creo que esto también nuevamente nos lleva a qué significa la medicina, cuál es la idea de la salud. La salud justamente tiene que ver también con entender diferentes estilos de vida, con ayudar a las personas, con contextualizar comorbilidades. A veces, claro, sobre todo en sistemas que están pensados para el lucro a través de la salud, estamos buscando proteger empresas, proteger sistemas que lo que quieren es tener menor pérdida. Entonces perdemos el claro. foco que tiene justamente que ver con, yo siempre me pregunto con este tipo de cosas, ¿y por qué no usamos esos mismos datos que los estamos tratando de usar para subir primas de un seguro para generar mejor políticas públicas? ¿Cuáles son los datos prevalentes, por ejemplo, que nos permitan entender cómo se está comportando la población, cuáles son sus hábitos, cómo podemos intervenir en encontrar soluciones en vez de utilizar los datos en favor de venderles un mejor producto? Entonces yo creo que nuevamente ahí tiene que ver con las dinámicas, las expectativas. Los datos no son el problema. Tener esos datos en un algoritmo no son el problema. Nuevamente, todo depende del contexto. Todo depende de la formulación de qué es lo que yo quiero conseguir con esos datos. Entonces, por eso para mí es tan importante también no estigmatizar un poco esta idea de que automatizar cosas es necesariamente malo. Yo creo que el problema es cómo lo estamos haciendo, con qué fin lo estamos haciendo y no entendiendo cómo sacarle provecho. Existe una especie de ceguera en el sentido de cómo utilizar datos para lo que esté más fácil o más rápido y no entender cómo esos datos o esas analíticas pueden ser extremadamente provechosas. Para eso también es muy importante el rol que tienen las universidades, los institutos, ¿cierto?, en formar Tal cual. profesionales que tengan la capacidad crítica de generar mejores herramientas, de hacer mejores analíticas de aprendizaje, y que nos permitan sacarle mejor provecho a los datos que estamos produciendo ahora. Buenísimo. O sea, el problema vuelve al ser humano, ¿no? Es el Nosotros que... somos el origen. ¿Crees que estamos, esto quizás sea más personal o más de opinión, pero ¿crees que estamos ante una mercantilización extrema de la vida con esto? Yo creo que siempre lo estuvimos. Yo creo que esa ha sido la tónica desde... Ahí los economistas, historiadores pueden darte una fecha más exacta, pero desde mi experiencia desde los 2000 en adelante, desde el nuevo milenio en adelante se ha transformado todo esto en la idea de progreso, en la idea de que todo tiene un precio, que todo tiene un costo, en querer abarcar y obtener más cosas, más bienes, y no entendiendo el bienestar, la salud o la calidad de vida despojado de esos bienes a los cuales yo puedo acceder. Ahora usualmente las personas dicen, no, pero es que estamos mejor que antes, porque tengo capacidad de endeudamiento, pero eso no significa que esté mejor que antes. Claro. No necesariamente. Probablemente por la calidad de vida que tengo, por el nivel de estrés, quizás y hasta
biológicamente hablando, no esté mejor que antes, no necesariamente. Entonces, el tema de la salud mental, el tema de las dependencias digitales y tecnológicas, han cambiado muchas cosas que yo creo que han, de alguna manera, seguido su trayecto natural. Yo creo que sí nos sorprendió un poco más porque creo que hubo una aceleración por la llegada de la pandemia, que nos vimos forzados a hacer cambios que quizás se hubiesen demorado unos 5 o 6 años más en llegar, y por eso sentimos que es como que se nos viene encima, pero para mí esto es el trayecto natural de sociedades que estaban ensimismadas en seguir produciendo, en conseguir más cosas, en alcanzar estos fines tecnológicos ideales de vida, de lo que creemos que es una mejor vida, cuando en realidad no nos detenemos a pensar qué significa, qué implica o cuáles son realmente esos sueños o esas metas que yo tengo. Todo se ha transformado en sobrevivir, en el día a día, no hay una proyección. Entonces, para mí, puede sonar un poco pesimista, pero a mí me parece que es una trayectoria natural y que ahora las discusiones, a mí me encanta que las discusiones sobre tecnología ahora sean discusiones críticas, que sea sobre ¿realmente Exacto. necesitamos la tecnología? ¿Para qué? ¿Por qué queremos meterla en todas partes cuando a veces algo tan simple puede seguir funcionando como ha funcionado por cientos de años? Totalmente de acuerdo contigo. Vuelvo a la educación, Gabriela. Estamos viendo, y esto lo digo con conocimiento de causa porque lo veo a veces en temas formativos, estamos viendo ya cómo se multiplican las herramientas que prometen revolucionar la educación, ¿no? Desde Mm. plataformas de inteligencia artificial que te prometen una experiencia personal, hasta sistemas de evaluación, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos distinguir entre una innovación educativa genuina y una promesa de marketing que en realidad está reforzando brechas? Yo creo que acá es muy importante también la educación misma de diferentes docentes. Yo creo que hay una falta de alfabetización transversal. Esto yo lo estoy viendo no solo en educación superior, sino que también en educación primaria y secundaria. Estamos trayendo muchas de estas expectativas tecnológicas a ambientes donde quienes están a cargo de estos procesos docentes no tienen el conocimiento técnico específico que les permita tomar buenas decisiones. ¿Esto qué significa? Significa que no solamente ellos tienen que saber cómo evaluar una buena herramienta. Si llega alguien o si ven uno de estos procesos o si un director de un colegio quiere implementar algo innovador en su colegio para ayudar a los estudiantes, tiene que tener la capacidad de decidir si es o no una buena herramienta para sus fines educativos, para su misión, para su visión, ver si funciona con el currículum actualizado, etcétera. Pero para tomar esa decisión, algo que es muy interesante, y de hecho lo he estado también conversando con el Ministerio de Educación acá en Chile, tiene que ver con que siempre se habla de la alfabetización digital. Y la alfabetización digital tiene justamente que ver con saber utilizar este tipo de herramientas, poder ver si es que las puedo adaptar, cómo enseñarle a otros, pero no necesariamente te va a dar una posición crítica para saber si es que es una buena herramienta. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Una buena herramienta en un sentido pedagógico e incluso ético. Entonces, una de las grandes falencias que yo he visto sistemáticamente es que estamos empujando mucho por una alfabetización técnica digital, pero no por una alfabetización de deliberación ética. ¿Puedo yo entender cómo esto se traduce en una buena práctica docente? Y ese es el paso siguiente que tenemos que hacer. Sí, y bueno, la proliferación es cada vez mayor, la promesa cada vez es mayor, y cuando uno hace un análisis un poquito más profundo de la herramienta como tal, que incluso no hay evidencias de mayores niveles de logro en los aprendizajes, o en lo que consideras aprendizaje cuando esta tecnología está presente inclusive, ¿no? Y claro, empiezas a encontrar estos vacíos, ¿no? Sí, pues, que mucho tienen que ver con la formación. Ahora, vamos al otro lado de la tecnología, donde no se ve tan mala, pero de manera crítica, ¿no? ¿Crees que confiar en la tecnología, en términos generales, tecnología digital en educación, ¿no? ¿Resolverá las desigualdades y va a mejorar la calidad o es una ilusión peligrosa? ¿Cómo Yo lo creo que ves? hay tema con la noción de confianza. Yo creo que muchas veces hay desconfianza injustificada y muchas veces hay confianza injustificada. Yo creo que esos dos extremos suelen ser la mayoría de las personas interactuando con este tipo de tecnologías en educación.
sea, muchas personas es como un rechazo inmediato, de esto no me va a servir para nada, no me metan en esta cuestión, ¿cierto? Me desvinculo. Y al Claro. mismo tiempo tenemos personas que, oh, esto es la panacea, esto me va a servir para todo, lo voy a sobreutilizar. Y esos extremos tienden a generar malas prácticas. Y confianza significa para mí, esto es algo que yo también estoy estudiando mucho respecto a la evaluación misma de la inteligencia artificial o las tecnologías digitales en general. En todo el progreso científico, nosotros hemos desarrollado herramientas, evaluaciones, paradigmas que nos permiten decir, esto es un estándar científico. Si yo voy, por ejemplo, a alguna investigación en biología, en química, en medicina, en ingeniería, hay estándares que nos permiten a nosotros decir, esto no se puede hacer por ningún motivo, esto está mal hecho, esto hay que revisarlo, y hay una cultura crítica de ir revisando estos estándares. Con la inteligencia artificial eso no existe. Con la inteligencia artificial como que cada uno hace lo que se le ocurre y uno tiene que como que después ver si es que funciona o no funciona, pero lo puedes vender como si fuese la solución a cualquier cosa. Y en la ausencia de esos estándares, la noción de confianza es muy importante, porque desde mi perspectiva, tal y como están construyéndose esos paradigmas de desarrollo científico en la inteligencia artificial y las tecnologías digitales hoy en día, no puede haber confianza. Porque al no haber estándares, no podemos establecer esa relación de confianza que implica poder entender bien qué es lo que se espera, que implica tener la capacidad crítica de evaluarlo y establecer una relación que me permita a mí decir, yo confío en el proceso bajo el cual esto se está aplicando. Entonces, en ese sentido muy estricto y quizás incluso muy, muy teórico, para mí la confianza no puede producirse bajo las condiciones actuales. Entonces, para poder lograr esa confianza que nosotros deseamos, es decir, una confianza significa que nosotros vamos a saber con seguridad que si decidimos implementar tal herramienta digital, vamos a poder lograr o vamos a poder medir y por lo tanto evaluar y ver si es que continuamos con ella o no en nuestros procesos de aprendizaje, nuestra institución, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahora estamos en ese proceso de generar confianza, porque dadas las condiciones actuales, me parece a mí que decir que podemos confiar en lo que se está haciendo sería un poco autoengañarnos. Sí, tienes razón. Hay algunos acercamientos, hay algunas aproximaciones, lo que ha hecho UNESCO el año pasado con los estándares, la lista de competencias de inteligencia artificial para docentes y estudiantes. Pero esas competencias, si tú te fijas, también son directrices generales. De hecho, la Sí, sí, UNESCO es claro. uno de los únicos documentos que menciona un componente ético y de reflexión crítica sin profundizar demasiado. También es importante entender que, claro, no podemos depender de esto y va a depender de que hayan instancias que nos permitan a nosotros como instituciones establecer, bueno, tengo que tener un estándar. Por supuesto, por Sí. ejemplo, si nosotros vemos el estándar en ingeniería, en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos, en Perú, acá, son diferentes. Pero existe la idea de que ese estándar tiene que estar incluido en lo que sea que nosotros hagamos. Y ese mínimo común es el que todavía no tenemos en inteligencia artificial y es al que deberíamos aspirar todos. Sí, sí, sí. No, quería complementar de que los lineamientos que ha dado UNESCO son generales y los están utilizando la mayoría de gobiernos, como el de Australia, por ejemplo, los que han sido pioneros en este tema, en tratar de elaborar o construir sus estándares iniciales a partir de que les sirvan además a los maestros como un punto de partida, ¿no? Porque puede ocurrir este otro peligro que mencionabas tú en la pregunta anterior, de que nos empecemos a balanzar, a usarla y no tener pues ninguna referencia que nos dé al menos un atisbo de qué es lo que podríamos hacer y qué no sobre el uso de esta tecnología, ¿no? Hasta que se termine de construir y se termine de estandarizar en términos generales, ¿no? Que esperemos que en algún momento, no dudo que va a pasar mucho, pero esperemos que en algún momento pueda ocurrir, instituciones transnacionales puedan empezar a dar luz sobre este tema. Y te hago la última pregunta, Ariela. Gracias por todo lo que nos estás diciendo, que es fantástico. Pensando en los próximos años, ¿qué implicaría formar a futuros docentes y futuros estudiantes para convivir críticamente con la inteligencia artificial? ¿Qué crees que es necesario hoy? Yo creo que lo primero es, bueno, contextualizar, aprender a entender qué es, eso es lo primero. ¿Qué es? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué tipos de inteligencias artificiales y modelos existen? ¿Cuáles pueden ser útiles para diferentes áreas y procesos educativos? Y entendiendo eso,
también quizás reforzar la idea de que no es necesario que se utilicen, ¿ya? Yo, si bien creo que sirve para muchas cosas, sirve para diferentes procesos, yo creo que hay, por ejemplo, ciertas ocasiones en las cuales no se tiene por qué forzar la idea de que se tiene que utilizar. Tal cual. Hay quizás áreas de estudio, por ejemplo, yo pienso en las artes, en todo lo que tenga que ver con diseño, creatividad. Quizás meter demasiada inteligencia artificial sea un absurdo. Lo mismo lo podemos pensar en todo lo que tenga que ver con creación de textos, ¿cierto? Con aprender a hacer procesos y formulaciones matemáticas, física. Yo como lo veo es que aquellos que estamos y bueno, yo soy millennial, pero aquellos que estamos en estas generaciones intermedias, que nos criamos con tecnología, una tecnología muy diferente a la que tenemos ahora, pero no somos nativos digitales hasta cierto punto. Pero tuvimos todavía una educación que nos permitió no depender de la tecnología para experimentarla. Y tenemos también conocimientos situados que nos permiten ser un poco más críticos que quizás generaciones que ya en el fondo vienen con ese conocimiento digital integrado y no lo cuestionan. Y al mismo tiempo tampoco somos tan críticos como generaciones que es algo completamente ajeno. Y creo que ahí hay mucho trabajo que nosotros tenemos Como que la hacer. mía, como la mía. Exacto. Y ahí hay mucho trabajo que podemos hacer para generar puentes y entender hacia dónde queremos ir. Porque esto no se trata de simplemente dejar que las cosas fluyan. Yo creo que acá tenemos una oportunidad de poder establecer puentes y decir, bueno, ¿qué aprendemos? ¿Qué es de lo antiguo que nos sirve? ¿Qué es de lo nuevo que nos sirve? Y generar estos híbridos. Empezar a reconceptualizar qué significa la educación y así poder apoyar a nuestros docentes en que entiendan sus dinámicas y que tengan la oportunidad de reflexionar al respecto. Y esto, por supuesto, como siempre, requiere de apoyo. Un apoyo institucional que les dé el espacio, que les dé el tiempo y que apoye este cambio cultural de qué significa ser docencia de aquí a 10 años más en la universidad, en los colegios, y es una oportunidad muy bonita que yo creo que debiésemos tomar. Genial. Sí, sí. Más allá de que, claro, dejaste claro que somos de generaciones distintas, no, mentira. No, más allá de que se impulse desde la educación universitaria, la formación docente de las universidades, sí es importante que se sepa, ¿no? Porque, digamos, Yes. ahorita está casi ausente de las aulas en temas formativos y sí hay una necesidad de la base, ¿no? Y como bien dices, el tema de involucrar a personas que tienen pues 20, 25 años de experiencia docente enriquece aún más el proceso. De todas maneras, yo siempre aprendo algo nuevo de personas que llevan una vida entera, llevan toda mi edad trabajando en esto, Claro, porque han vivido muchas cosas diferentes, cosas que quizás yo ya no voy a poder experimentar, y de todo eso se puede sacar un conocimiento. Y algo muy interesante también es cómo traducimos como esa lluvia de ideas que a uno le surge o el tipo de preguntas que ellos se hacen, muchas veces son diferentes sobre qué significa la inteligencia artificial. Entonces, muchos de ellos, yo también trabajo mucho con personas mayores, he hecho docencia a personas de más de 75 años, y el ok. tipo de preguntas que ellos me Wow, hacen, a mí jamás se me ocurrirían porque yo no entiendo la tecnología de la misma manera. Y se por me supuesto. ocurren nuevas soluciones, nuevas maneras de adoptarla, precisamente gracias a ellos y a su visión. Entonces creo que acá hay una oportunidad muy bonita de poder como generar estos puentes, tener diferentes generaciones que interpretan una misma tecnología de maneras diferentes y una tecnología que va a seguir mutando, que va a seguir evolucionando, que Exacto. tiene mucho potencial a corto y a largo plazo, y que por lo tanto muchas veces también el rol docente no va a ser usar inteligencia artificial para su proceso o para lo que ellos hagan en su sala de clases, pero sí o sí van a tener que conocerla porque va a ser parte de el conocimiento básico de todos los profesionales del futuro. Tal Entonces cual. ahí también hay un requerimiento respecto a, no estamos ya haciendo un llamado a que usemos inteligencia artificial necesariamente para procesos de aprendizaje, pero tenemos que saber qué es, sus limitaciones, su funcionamiento, porque nuestros estudiantes ya conviven con ella y van a seguir conviviendo con ella en el futuro. Y no podemos ignorar que está ahí, ¿no? No podemos ignorar, no podemos querer Ahí mirar a no. otro lado. Como dice, no sé si leíste, hay un libro que se llama Artificial de Mariano Sigman y Jonathan Billig. Es un texto que yo también utilicé al inicio como cierto de referencia. Decía,
Sí. Querer que la inteligencia artificial no entre en el aula es como poner la mano para parar un río. O sea, puedes hacerlo, pero te vas a mojar. Tal cual. Gabriela, muchísimas gracias por esta conversación. Se me han quedado algunas preguntas en el tintero. Espero poder conversar contigo más adelante otra vez. Pero antes de despedirnos, quisiera pedirte dos cosas. Primero, quisiera saber si quieres dejar algún consejo práctico para quienes nos están escuchando, nos están viendo, docentes, familias, estudiantes. Yo creo que lo primero es no tenerle miedo a la nueva tecnología, es un conocimiento que se está creando. Cuando de repente escuchamos que hay expertos en, los verdaderos pseudoexpertos, en realidad esto es algo que Literal. estamos aprendiendo todos, estamos aprendiendo en conjunto, es una tecnología que se está creando y por lo tanto es muy importante que se involucren de la manera que consideren pertinente porque su perspectiva, su conocimiento y su experiencia va a ser fundamental para que lleguemos a buen puerto con el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Así que mi llamado sería atrévanse, pero háganlo de manera crítica. Perfecto. Muchísimas gracias. Tienen que leer los sesgos del algoritmo entonces. Y lo último, ¿cómo pueden encontrarte o seguir tu trabajo en redes o plataformas digitales, Gabriela? Bueno, yo estoy en LinkedIn y también en Instagram, así que pueden buscarme por mi nombre, Gabriela Arriagada Bruno, o por Gaby Arriagada Bruno, y ahí me van a encontrar. Siempre estoy hablando de nuevos artículos de investigación, eventos, hay también información que muchas veces comparto de otros investigadores o de nuevas legislaciones que están saliendo, así que pueden estar pendientes. Y próximamente, ojalá a fines de este año, también voy a estar hablando de mi nuevo libro, que va a ser Ah, sobre qué buena. inteligencia artificial, discapacidad y ética. Uy, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí estaré para leerlo también. Feliz de que estemos conversando. Gracias, Gabriela, por tu tiempo. Muchas gracias por la entrevista de hoy. A todos los que nos están escuchando, los invito a suscribirse después de Place Podcast en Spotify o su plataforma favorita de podcasting y a seguirnos en Instagram para más conversaciones sobre educación tan buenas como esta. Hasta pronto. Chau.